Buenas tardes, soy Miguel Valencia Mulcay del grupo E-Comunidades, Red Ecologista Autónoma de la Cuenca de México, que es un grupo que nace de la refundación del Foro Ecologista del Valle de México, fundado en 1991. Y somos parte desde hace 6 años del movimiento que denominamos en México Descrecimiento, que parte de las ideas de nuestro amigo Serge Latouche, de allá de Francia, que es un movimiento que hoy en día en Europa pues tiene un gran impacto. Por cierto, en Venecia hubo una gran reunión internacional en septiembre pasado y tuve el gusto de gozar de la hospitalidad de los venecianos. Y bien, pues el tema de hoy es el tema de un proyecto que estamos impulsando desde hace algunos meses. Se inicia aquí en Cuernavaca en julio del año pasado, que en el coloquio ecologista que tuvo lugar aquí lanzamos la idea de la posibilidad de crear una red ecologista nueva, de nuevas características. Pero advierto que desde ese momento siempre el nombre fue un señuelo, es decir, en realidad no se pretendía hacer una cosa que se llamara exactamente red ecologista, pero para dar una idea, se dijo, bueno, vamos a hacer una red ecologista. Y este proyecto evolucionó hasta el punto que hace aproximadamente 6 semanas se inició en la Ciudad de México un programa de reuniones semanales cada semana para estar los lunes discutiendo varios grupos las posibilidades de crear una red nacional en defensa de la madre tierra. Este es el segundo señuelo, es decir, es el segundo nombre provisional de este grupo, que pues tiene todas las justificaciones para hacerse y todos los obstáculos. O sea, es una cosa que a todo mundo le parece evidente, que debería haber una red nacional en defensa de la madre tierra en México, pero nadie sabe cómo hacerlo, ni para qué, ni ponerlo en papel. O sea, no estamos explorando un camino nuevo totalmente, en el que no sabemos por dónde vamos, sobre qué punto vamos, pero hemos llegado cuando menos a algunos pequeños acuerdos. Pequeños acuerdos es que estamos ante el colapso de un mundo. Es decir, el mundo en el que vivimos está colapsando, se está cayendo a pedazos. Y está analizado en 22 rubros las partes del colapso que hemos planteado. El colapso, hay un colapso ecológico mundial, hay un fin del petróleo barato mundial que tiene un efecto espantoso. Hay un cambio climático que se acelera mundialmente, hay un colapso hídrico mundial, o sea, el asunto del agua es una crisis mundial, hay un colapso de la biodiversidad, están desapareciendo a gran velocidad las especies en el mundo, y tenemos un colapso de la limpieza, estamos llenándonos de basura en el mundo. Tenemos un colapso de la cuestión de las culturas, desaparecen los lenguajes, desaparecen los dialectos, hay un colapso de la alimentación en el mundo, hay un colapso de la cuestión educativa, las universidades y las escuelas son ya un fracaso, todo lo que educan no sirve para nada, y estamos también frente a un colapso de la ciencia y de la tecnología, en la medida que la ciencia y la tecnología produce cada día más cosas que nos sirven para suicidarnos más rápido.
los científicos han perdido totalmente la ética, quedan pocos científicos con ética, todos quieren mucho dinero y pues se revela en el hecho de que en Estados Unidos 1 de cada 2 científicos se dedica a asuntos militares. También tenemos un colapso en el aspecto social, la violencia se dispara en todo el mundo, la intrafamiliar, en la escuela, en la calle, en la cuestión laboral, en todos lados se ha disparado la violencia, el suicidio en el mundo conoce tasas impresionantes, las tasas de conducta extrema, de toxicodependencia, de todos esos aspectos, y también la salud y la genética del ser humano está colapsando. De hecho, los científicos están queriendo hacer una nueva especie humana. Quieren hacer un hombre transgénico, clonado y quién sabe cuántas cochinadas están. Porque dicen que este hombre está mal hecho, que el que van a hacer es un hombre nuevo. Y lo que se está creando, eso sí, es muchísima basura genética y basura nanotecnológica y otro tipo de basuras. También hay un problema con el colapso de las instituciones, empezando por el Estado, ya no sirven, son estados fallidos, sobre todo, por ejemplo, el caso de México, pues es bastante evidente que el Estado mexicano pues ya no sirve para nada, sirve para crear problemas más que para resolverlos. Tenemos un colapso de la política en el mundo, o sea, ya los diputados no representan a nadie, los gobiernos menos, o sea, cada día son más representantes de los banqueros o de los grandes, o sea, ya se invirtieron, ¿no? O sea, ya todos cambiaron de papel y de significado y la cuestión de la democracia pues se ha vuelto una palabra vacía mundialmente. Igualmente podemos decir que hay un colapso en la cuestión de la política mundial, de la paz, o sea, estamos al borde de la guerra, del desastre nuclear, en fin, una serie de formas nuevas de guerra y de violencia que pues se aplicaron ya en Afganistán, en Irak, y en Líbano, en Siria y en muchos lugares. Ahora ya se mata con drones, o sea que pues se preguntan los de Boston por qué los mataron, pero se olvidan que en el último año han matado a más de 300 personas inocentes que estaban sentadas en su casa y que les llegó una bomba disparada por un dron que por computadora mata allá en Afganistán y en Pakistán gente. Para matar a un líder pues matan a los que estaban ahí cerca, ¿no? Porque el dron dispara un misil pues que no puede solo matar al señor que quieren matar. Y pues finalmente hay un colapso simbólico, o sea, el colapso simbólico es ese colapso que hay cuando las cosas han perdido sentido para las gentes en el mundo, o sea, ya el sentido de lo que antes llamábamos valores, referencias y todo, pues ya es una cosa que se desvanece en el mundo, como lo llama el gran sociólogo Zygmunt Bauman. Este es un mundo líquido en el que todo fluye, todo está rápidamente desapareciendo. Todo lo que creíamos sólido, todo lo que creíamos estable, se está fugando. Y bueno, en este panorama espantoso mundial, nada más para dar referentes mundiales, pues queremos nosotros hacer una red nacional en defensa de la madre tierra, pensando que ya lo local pierde sentido porque pues el que entiende lo que está pasando mundialmente no entiende lo que está pasando aquí. O sea, que si no estamos entendiendo esta parte mundial no podemos hoy en día actuar. Antes se podía actuar localmente o ya no se puede actuar localmente. Claro, tenemos referentes nacionales, tenemos 2.600 concesiones a los canadienses para regalarles todo lo que queda de oro y plata y metales. Se están construyendo presas estúpidamente para que aquí quede el desastre ecológico y le vendamos la electricidad a Estados Unidos. 3/4 partes del turismo nacional está en manos de empresas españolas, igual que la producción de energía, y las eólicas están haciendo pedazos el istmo.
No solo eso, sino que está a punto de autorizar el gobierno mexicano la plantación de cultivos transgénicos de maíz, siendo el país de origen del maíz en México, ¿no? O sea que, como sabemos, los transgénicos desplazan y matan el original, el natural. Así que vamos a pagarle a Monsanto por comer maíz ahora en adelante, todas las tortillas. También México pues está preparando la construcción de nuevas centrales nucleares, de nuevos procesos de manejo del agua. El señor Vicente Fox le entregó los grandes acuíferos de México a la Coca-Cola, a la FEMSA, ¿no? Nombró director de la Comisión Nacional del Agua al que había sido director de Coca-Cola, y se instauró en México lo que se llama la puerta rotatoria que instauró Bush en Estados Unidos. Es decir, que los ejecutivos de Monsanto pasan al gobierno de Estados Unidos y luego pasan a Monsanto y están pasando, van al gobierno, alteran las normas y luego se vuelven de nuevo a su fábrica o a su empresa, y así la FDA de Estados Unidos, que antes controlaba la calidad de los alimentos, pues hoy en día controla lo que dice Monsanto que se debe controlar. Es decir, los gobiernos están literalmente en manos de las transnacionales que imponen a sus ejecutivos para poner la norma y para poner la ley que necesitan las transnacionales. Esto lo vemos en el caso de la ley, de la reforma educativa, que ahorita trae locos a los maestros, que pues es una reforma impuesta por la OCDE en México y que viene a imponer los valores que quieren los banqueros que se aprendan en las primarias, en las secundarias, en todos lados. Así que México tiene sus propios motivos para hacer una red en defensa una red nacional en defensa de la madre tierra, pero estos motivos también tienen que ver con el hecho de que por fin el Partido Verde Ecologista de México, la cosa más antiecologista que hay, es la aberración máxima del ecologismo, que todos sabemos que fue expulsado el Partido Verde Mexicano de los partidos mundiales ecologistas debido a ser el más poderoso y rico del mundo, debido a que corrompió a todos los partidos verdes del mundo, sobornando a los sudamericanos, a los africanos y a todos con el dineral que maneja el Partido Verde. Y el Partido Verde por fin tomó control de la Secretaría del Medio Ambiente de México, porque ahora uno de sus representantes es el secretario de la Semarnat. Y para mayor detalle, pues en las elecciones de 2012, el tema de la cuestión ecológica o ambiental no tuvo ninguna relevancia en los debates de las campañas electorales. O sea, es un tema que cada día interesa menos, y las universidades pues hacen todo lo posible porque no se sepa qué es el cambio climático, que no se sepa qué es el problema del petróleo, que no se sepa nada de eso. O sea, hay un desvío, lo que fueron universidades con autonomía o con cierta noción nacionalista, como el Politécnico, como la UNAM, como todos ellos, hoy en día están totalmente bajo control de transnacionales por esa cercanía entre gran empresa y universidad, que es la que da el dinero para orientar el currículum que se quiere en las universidades, para generar el tipo de profesionista, que además es desechable, ¿no? Porque es un profesionista que después de 10, 20 años se le reemplaza por otro, porque hoy en día las cuestiones profesionales caducan más rápido. O sea, igual que los alimentos que compramos caducan en 2 días y hay que tirarlo. O sea, en Inglaterra ya descubrieron que se tira a la basura más del 35% de lo que se compra en el supermercado, y el supermercado antes de venderlo ya tira el 20% de la comida porque también se le echa a perder o las fases, ¿no? Porque pues en Europa supieron ya hace más de 25 años que un yogurt que se toman ya trae acumulado 9,000 kilómetros de viaje, ¿no? Y lo descubrieron ya hace más de 15 años que en el San Gotardo de paso de camiones entre Francia e Italia, ¿no?,
por ejemplo, pasa 1 millón de botellas de San Pellegrino y 1 millón de botellas de Vian, ¿no? O sea, se cruzan así los camiones, y entonces a veces choca un camión que trae manzanas de Italia con un camión que trae manzanas de Francia, y choca, o sea, están llevando cosas de un lado para otro que son las mismas cosas, ¿no? Todo esto que es el libre comercio, pues nos permite estar comiendo barbacoa de Nueva Zelanda, ¿no? Traer lechugas de cosas de lejísimo, y que pues solamente 20 grandes buques del mundo contaminen casi tanto como todos los automóviles del mundo, porque para hacer el libre comercio esos 20 megabuques pues usan el más sucio de todos los combustibles posibles, que echan un humo horrible, para obtener barato el transporte por mar de los grandes cargueros, ¿no? Entre buques sucios, aviones allá arriba y automóviles, pues el cambio climático está agarrando una velocidad que el año pasado todos los meteorológicos del mundo reportaron récords históricos de temperatura. Los meteorólogos se desgreñan, y los más decentes científicos de Inglaterra dicen que la especie humana tiene solo el 50% de probabilidades de sobrevivir este ciclo. O sea que estamos contemplando a solo unas décadas la posibilidad de que el ser humano desaparezca. O sea, eso es la consecuencia de esto que estamos observando. Es decir, que la especie humana ya tiene contados sus días. Nada más vamos a ver, por ejemplo, con lo que dice el doctor Belpom, el máximo toxicólogo del mundo, que dice que la acumulación de pesticidas y venenos en el ambiente afecta particularmente a la parte masculina de la especie humana, y que quedará totalmente estéril para el 2070. O sea que no podrá procrear el ser humano más allá del 2070, ¿no? Esto solo por el lado de los pesticidas, porque también tenemos otros componentes, ¿no? Y pues estos aspectos nos hacen pensar que ya no se trata de salvar. Ya sabemos que la mayor parte de la humanidad vive en condiciones miserables, está sufriendo espantosamente, está sometida a una tortura china, y además tiene totalmente, lo más grave del asunto es que tiene totalmente contaminada la mente, porque desde primaria, desde que su madre lo amamantaba, Nestlé ya decidió cómo iba a vivir, ¿no? Y entonces hay una contaminación que le llaman los psicólogos colonización del imaginario. Es decir, que se nos fue desde niños, se nos fueron insertando visiones, ideas, imágenes del mundo que están profundamente insertadas en nuestras mentes, y que eso son verdaderas formas de lavado de cerebro, en la cual pues somos incapaces de entender lo que está pasando y de actuar en favor de nuestros intereses, sino que creemos lo que nos dijo la escuela, que después nos reforzó la publicidad, la mercadotecnia y el consumo de lo cotidiano. Entendemos por el consumo de lo cotidiano el uso de computadora, el uso de celular, el uso de automóvil. Todo eso va gradualmente moldeando una visión del mundo que nos hace pues una colonización del imaginario. Y esa colonización del imaginario impide que las personas defiendan sus intereses, sean conscientes de lo que habría que hacer, de unirse, de aliarse, de trabajar, o de decir ya basta, o de defenderse de esa vulnerabilidad, porque pues sabemos que, por ejemplo, todo dinero filantrópico, ese dinero entregado por esos ogros filantrópicos, como diría Octavio Paz, como él lo refería al Estado, que el Estado mexicano era un ogro que regalaba y sus regalos envenenaban. Pues eso hacen ahora las transnacionales, por ejemplo Pepsi-Cola o Nestlé. Son ya empresas que van a salvar a México del hambre, por ejemplo, trayendo una mega
galleta especial. Entonces, estas situaciones que pues cada día en la filantropía, a través de ONGs como Oxfam, Greenpeace, todas esas grandes bingos, como les llaman internacionalmente, o sea, big NGOs, bingos, esos bingos pues resulta que todos reciben dinero de lo peor, de los más grandes financieros mundiales. Por ejemplo, México está invadido, igual que toda América Latina, por el dinero del más grande fabricante de asbesto en el mundo, el suizo Schmidt-Heine, el control de todas las redes ecológicas y ambientales de toda América Latina, pero es el gran productor, el gran inversionista en soya transgénica en Argentina, Brasil y todo eso, y además está condenado en Italia por haber mandado a la muerte a muchos obreros italianos hace 40, 50 años, cuando todavía se permitía fabricar asbesto en Italia, pero aquí no está prohibido en toda América Latina, aquí se sigue fabricando asbesto, y ese señor es el que controla todo el centro de la filantropía de México, que es el que reparte a todas las redes que defienden, promueven la bicicleta, promueven la plantación de árboles y todas esas financiamientos. Y bueno, cuando ya vemos allá arriba, pues todas estas redes internacionales en las cuales depositábamos nuestra fe, como Greenpeace, pues a la hora de los acuerdos mundiales de cambio climático aceptan todo lo que dice el Banco Mundial y los proyectos RED, por ejemplo, y los proyectos que se aplican ahora en Chiapas, en los cuales gradualmente pasan a las bolsas de valores de todo el mundo, todos los bosques que pertenecían a los indígenas, y los indígenas ni siquiera se han dado cuenta de que pronto los van a sacar de los bosques, porque ya los bosques, a través de una ONG que recibe fondos de los fondos mundiales para para cuidar los bosques, ¿no? Pues se van a quedar sin sus bosques, porque la bolsa de valores los controla, igual que hacen las eólicas cuando toman con motivos muy pacíficos, ¿no? Como hacer energía renovable, ¿no? Así que todas estas cosas que resultaron pues buenas causas se volvieron malas causas. Atrás de toda persona muy amable que veíamos en estas ONGs, pues resultaron que venían representando, igual que los misioneros españoles, que llegaron a México trayendo cosas muy buenas, pero atrás traían la espada y el control de lo que se llama la occidentalización del mundo. Llamamos la occidentalización del mundo esa cosa que nació allá en Europa a lo largo de la Edad Media y luego en el Renacimiento, que después vino a imponernos una visión del mundo basado en la economía. O sea que el dinero, lo que dice el compañero, que los españoles aquí en aquella época primitiva era el oro, ¿no? Lo que venían era a saquear de oro a México. Pero los españoles pues no nada más fueron los que vinieron a abrir el territorio, pero México no ha dejado de estar colonizado por Europa y por Estados Unidos después. O sea, hubo una transición, esto que se llama ahora desarrollo, pues fue la palabra inventada por los gringos porque no querían usar la palabra progreso porque era de los ingleses, y como ya era una nueva época, entonces progreso se usó en el siglo XIX hasta la Segunda Guerra Mundial. Eso, aquí tenemos todavía muchos pueblos que se llaman progreso, en la época de Porfirio Díaz, ¿no? Pero cuando entró Estados Unidos se volvió desarrollo. Y entonces ahora las ONGs y los que hacen la salvación del mundo buscan el desarrollo humano, desarrollo de quién sabe qué, le ponen el desarrollo del desarrollo, y ahora entró la palabra sustentabilidad y la palabra verde. Entonces ahora hay crecimiento verde, economía verde, fresa verde, todo verde, ¿no? O sea, y los microbuses verdes también.
Así que toda esta visión pues nos hace ver la gravedad del asunto, o sea que tenemos muy pocas décadas para sobrevivir, si es que vamos a sobrevivir, y la cuestión es si vale que la especie humana sobreviva, es decir, ese es ya todo un asunto grave, pero pues la mayor parte de lo que promueve el ecologismo rico, o sea, europeo o estadounidense, es que el problema en este mundo es que hay muchísima gente, o sea, los pobres se multiplican y los ricos están sufriendo porque los pobres han creado el problema ecológico, porque a base de reproducirse y tener muchos hijos, ese es el gran problema según ellos. Eso es lo que dicen los ricos de Europa y de Estados Unidos. Y este problema, pues para los ricos del mundo es que sobra 3/4 partes de la humanidad y hay que ver cómo acabar con ellos tan pronto como sea posible, porque la ecología es primero. Entonces, para los ricos, la especie humana es despreciable. O sea, es una cosa que bien podría morir, salvo que se salvaran algunos pocos allá que se quedaran en el Polo Norte para sobrevivir al cambio climático, y como propuso el famoso ecologista de Gaia, dijo que pues había que poner una central atómica allí en el Polo Norte y que ahí se concentraran unos 200 millones de habitantes para librar el cambio climático, que va a durar 1000, 2000 años, porque el cambio climático ya no lo paramos, ¿no? Sabemos que con 2 grados se mueren los corales, se acaba la pesca en el mundo, se rompen las playas porque los corales protegen las playas del mar, ¿no? Pero el cambio climático también tiene efectos en el asunto de cambiar los nichos ecológicos. Es decir, que lo que antes se daba allá en un pantano, pues ahora ya se da aquí, o lo que se daba más abajo, si se daba el dengue en las costas, pues ahora se va a dar acá arriba en las montañas, y entonces los virus y las bacterias pues se están convirtiendo, como ya lo habían dicho los biólogos, en los reyes del mundo. O sea que siempre dijo una famosa bacterióloga que decía que el ser humano es una cosa que inventaron las bacterias para vivir tranquilas. O sea que ellas podían vivir allá dentro del ser humano muy contentas. No sé qué van a hacer las bacterias para defendernos, pero el caso es que después de lo que tiró Fukushima por todo el mundo, de radioactividad y de isótopos que están dando la vuelta, hoy en día cualquier pez que podamos comer, que venga del mar, pues tiene posibilidad de tener isótopos y podemos comérnoslos con el pescado y tenerlos guardados ahí unos 20 o 30 años hasta que explota y nos llena de cáncer, ¿no? Esta dispersión de isótopos en el mundo son verdaderas lluvias las que sucedieron con lo de Fukushima, y no ha parado de rodearnos de radioactividad. Y bien, pues todo este es el panorama que da razones por mucho para crear una red en defensa de la madre tierra. El problema es cómo crearla y por qué crearla. La solución no la tiene ningún grupo, no la tenemos ninguno de los que andamos en estas cuestiones ni ecológicas ni sociales. O sea, pues tus comentarios, los míos, todo eso son parte de un rompecabezas muy complejo que tiene soluciones. O sea, gentes que dicen que pues necesitamos dar ya soluciones a los problemas ecológicos y sociales y todo eso, pero no hay soluciones llave en mano como nos enseñaron. O sea, no hay recetas para cambiar el mundo, no hay recetas para esto. Y todo esto se está desenvolviendo dentro de un acelerado proceso que aquí el compañero Marco nos señaló, que es el terrorismo del interés compuesto, ¿sí? El terrorismo del interés compuesto hace que la finanza del mundo esté tan desestabilizada que está exigiendo los financieros a las empresas crecimiento económico para que les paguen sus deudas a los banqueros, ¿no? Porque eso no puede permanecer así, y entonces para presionar el crecimiento se tiene que acelerar el ataque sobre la madre tierra. O sea, se tiene que saquear lo que quedan. Antes se decía que había que buscar tierras vírgenes para que las pudiera explotar un empresario, ¿no? O sea, que llegara. El problema es que ya las tierras vírgenes que quedan son pocas, pero
curiosamente tienen tal creatividad los empresarios que descubren que hay tierras vírgenes todavía en cosas que parecían que no, ¿no? O sea, todavía tenemos nosotros cosas que pueden saquearnos, todavía pueden saquearnos muchas cosas de lo que todavía nos queda bien, ¿no? Oír pajaritos o ver, tener un jardín o poder tomar agua limpia, todo eso, todos son negocios potenciales para. Así que estamos entrando a ese famoso palo de golf que es la curva exponencial que tú has marcado, que primero sube lentamente y luego se dispara, ¿sí? Esa se usa mucho en cambio climático porque el cambio climático sube así, pero luego está entrando en curva y se acelera. Si para muchos científicos el aumento de 4 grados es suficiente para acabar casi con la vida avanzada en la Tierra, o sea, llamo vida avanzada a los mamíferos, a los vertebrados y cosas de eso, o sea, la vida en la Tierra no se va a acabar, o sea, la vida es muy resistente, pero lo que sí se acaba fácil es el ser humano, y se acaba pronto, porque está en el pico de los mamíferos, ¿no? O sea, es la especie que va más avanzada que los otros en complejidades, ¿no? Así que el ser humano está, como quien dice, aserruchando la rama en la que está parado, o sea, está matando las bases de su subsistencia, de lo que vive, del suelo, del aire, de la tierra misma. Por todo esto, pues es urgente tomar acciones en todos los planos, acciones en plano social, en el plano cultural, en el plano económico, en el plano político, en el plano simbólico, en todos se tiene que trabajar y se necesita el trabajo de muchísimos grupos, de muchísima gente, porque pues hay que creer que un cerebro creado por miles de cerebros pues funciona mejor que un solo cerebro, siempre y cuando esos cerebros no estén contaminados por la colonización del cerebro, por lo que los educaron en la escuela, por lo que da la televisión, porque todo eso pues inspira una manera de freno, ¿no? Le pregunta a uno, ¿por qué no sale la gente a tirar gobiernos? Bueno, hay gente, uno ve España y salen miles de gentes a la calle y ya debería caer el gobierno, pero no cae. Y no caen los gobiernos porque están trabados arriba. O sea, hay G20, G8, G7 que apoyan a los gobiernos que está tirando el pueblo. O sea, el gobierno de España pues está sostenido por la Unión Europea, que evita que caiga el gobierno de España, a pesar de que se suiciden mil españoles diarios porque estén en desahucio, ¿no? Y lo mismo pasa con México y pasa con otros países. No es suficiente salir a la calle ni hacer manifestaciones, aunque podría llegar a suceder. El problema es que se acelera la agresividad de las instituciones mundiales contra la cuestión local. De ahí que pues la intención que hemos visto pues es de apoyar la posibilidad de que en cada región del país se pueda crear una red local que corresponda y de una forma que pues es la vieja sueño de los anarquistas, es decir, que comunidades locales ligadas entre sí mismas generen una nueva forma de democracia en la cual todos estemos en nuestra comunidad local donde vivimos participando continuamente en decisiones que después son llevadas a otras comunidades para crear todo un complejo de decisiones, de tal manera que funcionáramos un poco como funciona el cerebro, que no tiene un gran director, sino que la dirección está cambiando de arriba abajo con las redes de nuestra mente, ¿no? Lo que funciona nuestro cerebro, y que pudiéramos tener una intercomunicación entre todos los grupos que estamos peleando para salvar animales, salvar árboles, salvar el agua limpia, salvar el suelo, salvar tradiciones, salvar idiomas y todo esto. Veamos que todas esas son parte de una causa general, o sea que hay una causa que une a todas
y que esa causa principal es pues diríamos la salvación de la especie humana, si es que todavía puede salvarse, porque eso es el único punto en el que queda en este momento, es saber si la especie humana va a terminar en este siglo o no, y eso está a la vista, es probado por muchísima gente, los mismos científicos lo aceptan, es más, ellos son los que están más seguros de que la especie humana puede desaparecer en este siglo. Y entonces nosotros tomar que no hay otra cosa más importante en este momento que hacer que pensar en que tenemos una responsabilidad frente a algunos ya tenemos una edad como para decir, bueno, pues arréglensela ustedes y yo ya estoy de salida, ya tengo pase de abordaje, goodbye, pero yo me siento responsable con mis hijos, mis nietos y con todas las generaciones futuras que en realidad vienen a este mundo pues un poco a este desastre, ¿no? Y hay que reconocer que hemos sido todos responsables de lo que está pasando. No reaccionamos a tiempo, tenemos muchas justificaciones y todo, ¿no? Pero que sí es importante que empecemos a hacer activismo, no solamente, cierto que se propone cambiar de estilo de vida, o sea, no tomar agua embotellada, no consumir Coca-Cola, no comprar en Walmart, o sea, hay muchas recetas que son válidas, pero no son todo, ni es lo único que hay que hacer. Cambiar nuestro estilo de vida es una cosa importante, pero no es lo único. También tenemos que salir, dialogar, juntarnos con nuestros vecinos, con los de nuestra región, empezar a crear lazos de amistad, porque la economía, que es lo que nos está destruyendo, porque ese es el eje de todo, una religión que nos metieron a todos, que se llama la religión de la economía. Esa religión está muy metida y no es fácil decir que ya nos deshicimos de ella, ¿no? Todos la tenemos muy guardada. Y esa religión de la economía tenemos que combatirla con solidaridad, con sentido de comprensión de los demás, con sentido, y quitando la idea inclusive del dinero. O sea, el dinero, pues, tratar de rescatar, yo entiendo que como técnica el dinero es una cosa buena, pero como dijo el famosísimo economista Polanyi y Marx mismo, Polanyi dijo que el mundo moderno está basado en 3 pilares, que son la creación de falsas mercancías. Hay 3 falsas mercancías. La primera falsa mercancía es el dinero, o sea, es una mercancía que compra todas las mercancías, que equivale y con la cual compramos todo. Pero sabemos la degradación filosófica que genera el dinero, es decir, cuando todo es igual a dinero, nada vale, porque entonces degrada las diferencias que hay en el mundo, las diferencias de calidad. No puedo ser equivalente que vale 20 pesos un árbol, porque acabo dándole precio a mi hija y a mi papá y acabo viéndolo como dinero, ¿no? Entonces es una falsa mercancía el dinero, y es una falsa mercancía porque se le puso precio, es decir, el interés. El interés es el precio del dinero y así se vuelve mercancía. La otra falsa mercancía es la tierra, creer que la tierra se compra por metro cuadrado, ¿no? Y la propiedad privada. Esa es una falsa mercancía. La tierra es de todos. ¿Quién fue el notario que dijo que se lo dieron a mi bisabuelo las propiedades? Toda propiedad es un robo, como dijo Proudhon, ¿no? Toda propiedad parece que la compramos con nuestro trabajo y que la llevamos ante notario y nos escrituraron, pero finalmente la tierra era originalmente de todos, y solo a base de robo de los últimos 500 años, a base de gente que empezó por la espada, por el fusil, fue empezando a tener un valor y a venderse por metro cuadrado, por hectárea. El ponerle precio a la tierra es crear una falsa mercancía y crear un falso mercado, una falsa relación entre los seres humanos. Y la última falsa mercancía es el ser humano,
Es decir, que yo voy a venderme por 8 horas a un sueldo de X pesos. O sea, el ser humano se vende cuando se emplea. Y entonces genera una falsa mercancía. Es una mercancía que no debe ser mercancía, pero el sistema, por ley, por el poder, ha impuesto esa ley, ha impuesto las falsas mercancías, y estamos viviendo de puras falsas mercancías que hacen fuerte el sistema mundial. Porque finalmente, para que el dinero valga, para que yo pueda comprar y todo, es que la ley lo esté apoyando. Entonces, el problema es que todas las leyes que tenemos son leyes putrefactas, hechas por los poderosos para dominar a los pobres. Y la economía, tal como está diseñada, es un sistema que continuamente va acumulando el poder o el dinero en pocas manos. O sea, hoy en día, nada más con la última crisis de los últimos 5 años, se redujo el número de poderosos allá arriba, pero aumentaron mucho más su poder, esos poderosos. Entonces, a lo largo de los años, en los movimientos de compra-venta, 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 se va concentrando el dinero en unos pocos y se van yendo a la miseria grandes porciones. Carlos Slim seguramente nos ha costado 20 millones de miserables a México, nada más él solo. O sea, el haber crecido su riqueza como un tumor mandó a la miseria, porque la economía es un juego suma cero, lo que unos ganan, los otros pierden. O sea, si este gana dinero, este lo perdió. Y gradualmente, el ir creando supermillonarios, la miseria de México coincide exactamente. En los años 90 aparecen los primeros supermillonarios mexicanos en la revista Forbes, Slim, en los hombres más ricos del mundo. Coincide justamente cuando se va para abajo, millones de mexicanos se van a la miseria. Y hay que distinguir que la palabra miseria de la palabra pobreza. La palabra miseria es cuando el ser humano ya perdió su dignidad, ¿sí? O sea, cuando ya llegó a un nivel de pobreza en el que ya pierde sentido los valores, ya regala su voto y mata a quien sea y ya está anulado. Entonces, hay un momento en que la gente pobre pasa a miserable, y ese escalón representa un hundimiento total de la democracia, de la sociedad, porque se pudre la sociedad cuando llega a la miseria el ser humano. Así que en este sentido, la economía es el gran enemigo del ser humano. Tenemos que demoler a la religión de la economía como un papel central, un papel de trabajo, de lucha política, de lucha social, de lucha cultural, de que no podemos hacer que todo se mercantilice la relación entre padre e hijos, o sea, que los hermanos y las familias se disgregan por el dinero, se pelean por todo, entre hermanos, y el gran ganador siempre será el gran financiero que está más allá arriba de todos. El capitalismo es poderosísimo porque pone entre sí, por ejemplo, aquí vemos en el caso, a luchar a los mismos que no deben, que son del mismo nivel. O sea, un granadero es tan pobre como el que está golpeando, ¿sí? Y los pone en lucha, ¿no? O un comerciante pequeño que cuando salen a manifestar los maestros dice yo no vendo, ¿no? Entran esos, está feliz el de arriba viéndolos pelear, unos pelean contra otros y el de arriba gana. Así que la creación de una posible red en defensa de la madre tierra para México es, por un lado, una necesidad muy grande, y por otro lado es uno de los más grandes retos que puede haber para todos aquellos que pues creemos que vale la pena defender a la especie humana, que no todo está putrefacto y que lo que está sufriendo la especie humana no tiene sentido, es una aberración a la que hemos llegado. Tenemos que dejar muy claro que la economía no funciona sin la ayuda potente de la ciencia y la tecnología. Sin ciencia y tecnología no se hubiera podido acumular tanto dinero, no se hubieran podido haber hecho tantas armas como se hacen y tantos sistemas de seguridad para que los ricos controlen a los pobres.
Así que un gran elemento para desmitificar es la ciencia y la tecnología y la función de las universidades, que hoy en día está en los suelos. O sea, las universidades están jugando un papel de ayuda al sistema, de ayuda a la destrucción del ser humano, y no están respondiendo al papel del pensamiento libre que se debería generar para poder debatir estas cosas. Así que pues yo quiero invitarlos a ver si es que entre todos podemos llegar a fortalecer en forma, eso sí, autónoma, grupos en todo el país, para que pueda irse creando las bases de una red nacional de gentes que pues vamos dialogando para ver qué solución nos damos, ¿no? Porque entre miles de personas pensando, todos en conexión, vamos a encontrar soluciones que no imaginamos. Pero sabemos muy bien que el diálogo refuerza la simpatía, la ayuda mutua, y quitarnos del sueño de que todo debe manejarse con dinero. Ese sueño es fundamental. O sea, que esencialmente el ser humano vive de la gratuidad. Así como es gratuito que nacemos, es gratuita la belleza que nos da la naturaleza, no podemos mediarla por valores económicos, y en las épocas antiguas, aún en los grupos antiguos, por ejemplo los antiguos nahuas o teotihuacanos o todos ellos, para todos ellos el asunto del dinero era despreciable, era la última parte, porque todas las cosas principales de la vida eran entre ellos. O sea, era un asunto de gratuidades, yo te doy esto, de reciprocidades, de complementariedades. Así funcionan todos los pueblos indígenas que quedan en el mundo. No necesitan moneda para hacer. Solo se necesita moneda cuando yo quiero intercambiar con alguien que viene de muy lejano país. Pero entre los que vivimos en el mismo pueblo o en la misma región, pues es poca la actividad que se tiene que mediar por medio de moneda. La mayor parte tiene que manejarse por complementariedades y reciprocidades. La Revolución Francesa se fijó sobre 3 pilares: libertad, igualdad y fraternidad, pero las 2 primeras fueron la clave para el fortalecimiento